Vamos a finalizar la sesión de José Luis y Eduardo y vamos a comenzar con la mesa redonda para finalizar las jornadas. Vamos a dar paso a la mesa redonda de la actividad de las organizaciones sobre donación y trasplante de órganos en las redes sociales, y para ello contamos con los responsables de gestión de redes sociales de las siguientes asociaciones. Tenemos a Inés Martí Fabra, responsable de comunicación de la Fundación Josep Carreras. Bienvenida, Inés. También contamos con Sergio Cabrera, responsable de redes sociales de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, de la SEMICIU, y también responsable de la gestión de redes sociales de la Federación Panamericana Ibérica de las Sociedades de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Bienvenido, Sergio, también. Y también contamos para esta mesa redonda con Alejandro Rivera Mira, también responsable de la gestión de las redes sociales de la Asociación Deporte y Trasplante de España. Bienvenidos a los tres. Hola, y si os parece, si no tenéis inconveniente, creo que Sergio Cabrera nos ha comentado que tenía que desconectarse un poquito antes. Inés, si no te importa, le vamos a dar paso y... Bueno, pues muchísimas gracias primero por la invitación. No tengo ningún conflicto de interés y la Sociedad Española de Medicina Intensiva tampoco, aunque tenemos, como sabéis, un acuerdo con la Organización Nacional de Trasplante para todo tipo de acciones. Quería agradecer también por la invitación a la Universidad de Murcia. Y bueno, lo que yo voy a hacer hoy es explicaros un poco cómo ha sido la gestión en redes sociales de la comunicación de la Sociedad Española de Medicina Intensiva durante la pandemia de la COVID-19. Como sabéis, medicina intensiva ha sido la especialidad médica, una de las especialidades médicas que ha estado en primera línea, tanto en lo que ha sido el tratamiento y cómo afrontar la pandemia de la COVID-19, como también el trasplante y la donación de órganos en plena pandemia, ya que la figura del intensivista es precisamente atender al paciente crítico y tiene una labor muy importante en lo que es todo el proceso de la donación y del trasplante de órganos. Nosotros hemos tenido un cambio radical en lo que es la comunicación de lo que está pasando en las unidades de cuidados intensivos, y es que nos hemos convertido en una especialidad médica, por estar en primera línea, muy importante. Lo hemos podido ver en todo tipo de titulares de primeras planas. Os quiero traer ejemplos, por ejemplo, de diarios regionales como El Comercio en Asturias, el Diario de Almería, el Periódico de Aragón, La Voz de Galicia. Prácticamente todos los medios han publicado a las UCIs en primera línea, en primera página, y tanto regionales como nacionales. Esta es la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El Mundo también llevó las UCIs a primera plana. El País dedicó uno de sus domingos a un casi monográfico sobre lo que estaba pasando en las UCIs. Y esto también ha tenido un reflejo en redes sociales y en la política de comunicación en redes sociales que tenemos que hacer nosotros como sociedad científica. Nosotros nos planteamos desde el primer momento unos objetivos por el cual teníamos que convertirnos en ser líderes de la información relacionada con el paciente crítico y con las unidades de cuidados intensivos. Precisamente por lo que decían antes los profesores de la Universidad de Málaga en relación a las fake news. No podemos permitir que nosotros, que estamos dentro de las unidades de medicina intensiva, no seamos nosotros los que tengamos al menos el protagonismo de la noticia, de la palabra, y que seamos los que marquemos la verdad, no porque nos inventemos una verdad, sino porque sepamos reflejar bien lo que está pasando. Esto nos permite, además, diversificar la audiencia, porque lo que hemos visto es que hay muchísimo interés en la población por ver qué está pasando en las UCIs, en tanto que son las unidades de cuidados intensivos las que marcaban, no sé si os acordáis, en la primera y la segunda ola, los cambios de fase. Según la capacidad de las UCIs y las camas libres, se permite o no que se puedan relajar medidas. Nosotros partíamos de una audiencia que era básicamente sanitarios, comunidad científica y prensa sanitaria. Esto se amplió con población general y con medios generalistas. Sin embargo, también nos planteamos como objetivo
poder enseñar la diversidad de áreas de la medicina intensiva, también en temas COVID. Y aquí entraba también la donación de órganos. Medicina intensiva es muchísimo más que la atención epidemiológica, por lo que también había que hablar de todo tipo de los grupos de trabajo y de áreas de la medicina intensiva. El posicionamiento del intensivista como responsable de los enfermos críticos era otro objetivo y, por tanto, uniéndolo todo, el refuerzo de la imagen de la especialidad en España. Nosotros en la SEMICIUC, en la Sociedad Española de Medicina Intensiva, contamos con 4 redes sociales, que son Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. La audiencia de todas es muy parecida, no apreciamos grandes cambios demográficos de una a otra, son intensivistas prácticamente, son nuestros socios. Por otro lado, la enfermería intensiva, aunque la Sociedad Española de Enfermería Intensiva tiene redes sociales propias, es cierto que son redes menores comparadas con la nuestra y no en todas las plataformas. Tenemos el resto de sanitarios relacionados con el paciente crítico, como pueden ser los sanitarios de emergencias o los sanitarios de anestesia o de otro tipo de especialidades. Tenemos a los instructores del Plan Nacional de RCP, que es una de las agencias pertenecientes a la Sociedad Española de Medicina Intensiva, familiares intensivistas y medios de comunicación. La evolución de seguidores que hemos tenido nos permite ver hasta qué punto la pandemia es importante para este tipo de... Perdón. Para este tipo de lo que ha sido la importancia en redes sociales. Esta es la gráfica de nuestra evolución en Twitter. Hemos tenido un incremento del 38,65% en cuanto a seguidores. Y si veis, la primera ola, que es la de marzo a abril, tuvimos una subida espectacular de seguidores. No hemos tenido una subida en Twitter jamás así y lo asociamos directamente con el interés derivado de la pandemia. En Facebook teníamos pues, algo parecido, partíamos de más personas, de más seguidores, pero también hemos tenido una subida del 9,58% y de nuevo, durante la primera ola es cuando se ve la mayor subida, pero siempre ha sido una subida constante durante todo el año. Si veis, antes de la COVID, de enero a marzo, teníamos una audiencia bastante constante. Donde hemos tenido la mayor subida en comparación han sido las otras dos. Esa es la de Instagram. Es cierto que SEMICIUC partía en enero de un trabajo en Instagram muy pobre, y el hecho de empezar a crear contenidos diarios y poder facilitar un mensaje muy claro en Instagram a todos los médicos, a toda nuestra audiencia que usaban esta red social, nos ha permitido tener un 205% de subida. En LinkedIn ha sido aún mayor, ha sido del 377%. Son las dos últimas redes que quizás no asociamos a una sociedad científica, pero que nuestro trabajo nos demuestra que no hay ninguna red social que sea menor a la hora de poder compartir la información. Nosotros lo que hacemos es crear unos contenidos que cubran todo el trabajo de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, pero que se adapte. Nuestro contenido realmente tiene como 4 líneas. Contenido científico, ya sea, por ejemplo, os voy a poner ejemplos de Instagram, que es sobre todo lo que trabajo yo, ya que tengo otros 2 doctores que se dedican a Twitter y Facebook. Yo hago sobre todo Instagram y LinkedIn. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de contenido científico en redes sociales. Ya intentamos que sea todo visualmente atractivo, aunque muchas veces es bastante complicado, porque cómo das un marcapasos, una encuesta sobre la situación de electroestimulación cardíaca, pues hay veces que no se puede realmente. Esto es un artículo científico sobre la importancia de los paseos de los enfermos de las UCIs. Damos también contenido profesional, por ejemplo, las recomendaciones para atender el soporte vital básico cuando hay riesgo de COVID-19, cuando hicimos el plan de desescalada para todas las UCIs de España. También damos contenido informativo. Por ejemplo, esto se hizo junto a la ONT para hablar de los trasplantes durante la primera ola de la pandemia.
la Fundeu nos dedicó un día a las unidades de cuidados intensivos, el 1 de abril del año pasado. Hicimos, por ejemplo, esta infografía es una adaptación de una infografía australiana en la cual explicamos cuál es el proceso de donación de sangre y, por supuesto, hablamos de las actividades de la Sociedad Española, por ejemplo, nuestros seminarios o los cursos. Lo que sí nos hemos dado cuenta que es muy importante, aunque ya lo sabíamos, era adaptar el formato de los contenidos. No vale todo para cualquier red social y lo vemos, por ejemplo, en el lenguaje, pero también en el diseño. Hay veces que es algo muy simple, basta con cambiar el tamaño. Por ejemplo, os pusimos antes el ejemplo de la donación durante la primera hora de la pandemia. Este es lo que se dio en Instagram, el que está a vuestra izquierda. Hicimos lo mismo, pero adaptándolo a un formato horizontal para Twitter y Facebook, porque no sabemos realmente en qué tipo de dispositivo nos están viendo. Por lo tanto, intentamos jugar siempre con los tamaños, tanto horizontal como vertical para las stories y hacer cuadrado para Instagram. También hacemos la adaptación del formato, por ejemplo, cuando no se puede hacer sobre el original. Este es la imagen que dio la ONT para el programa formativo sobre donación de órganos como parte de cuidados al final de la vida hace 2 semanas. Nosotros avalábamos científicamente este programa, pero esta imagen no era adaptable a Instagram y si la dábamos en Instagram íbamos a perder realmente el impacto visual, porque no tenemos que dar por hecho que nuestros doctores van a leer el texto. Entonces, bueno, pues dentro de nuestras posibilidades, que son bastante modestas, hicimos esto que pensábamos que sí se adaptaba más a Instagram y que permitía de un solo vistazo entender de lo que estábamos hablando. Lo mismo, por ejemplo, con la campaña que hizo la ONT la semana pasada sobre las funciones del intensivista en la cadena de donación. Los dos que están a la izquierda son los originales de la ONT. Nosotros no tuvimos que adaptarlos realmente para las redes sociales de Facebook y de Instagram, y de Twitter, pero sí para Instagram. Entonces, lo que hicimos fue crearlo simplemente, hacer un cuadrado y hacer una story. Pero más allá de la complejidad o no, es justo lo contrario, es decir, es muy sencillo adaptar contenidos a cada red social. Por lo tanto, realmente no hay que escatimar en ese tipo de cosas. También hemos hecho una adaptación durante la pandemia del contenido audiovisual. Intentábamos meter todo tipo de ganchos televisivos, salvando las distancias, a nuestras posibilidades multimedia. Os voy a poner un par de ejemplos de cómo intentábamos que los médicos participaran de nuestros seminarios. Los pacientes que han precisado de cúbito crono pues han fallecido más, digo tanto en cuanto al número de maniobras. Si se hace bien, es posible que veamos una disminución de las incidencias. Bueno, esto realmente, para los que no estáis relacionados con la medicina intensiva, el decúbito prono es dar la vuelta al paciente para que esté boca abajo y se permitamos que el paciente pueda respirar mejor y pueda tener una evolución con el respirador. Entonces, el hecho de que se plantease durante la COVID el hacer o no cúbito prono relacionado con las infecciones por bacteria, las propias UCI, generó un debate muy amplio en redes sociales ya durante el seminario. Entonces, considerábamos que es importante su epidemiología y los microorganismos. Ese funcionamiento brutal que se ha producido en este periodo de tiempo. Disminuían de forma significativa la bacteriemia asociada a catéteres. Cuidadito con los catéteres centrales de disección periférica, porque cuando lo buscamos... Con la rutina, pues se han dejado muchos trozos. No aumentaba con un intervalo de cambio de apósito más prolongado.
Bueno, pues aquí pasaba un poco lo mismo, era un tema de infecciones en UCI. Queremos que los que no pudieran estar en los seminarios tuvieran ganas de verlos a posteriori. Creemos que este contenido ha funcionado bastante bien y en nuestra experiencia. Creo que, Sergio, tienes problemas de conexión, ¿puede ser? ¿Perdón? Es que no. Creemos que tenemos como profesionales de periodismo y de las redes sociales, creemos que hay que tener una política clara de contenidos en cada red social de forma independiente. Y esto hace que quizás podamos tener más trabajo o que tengamos que hacer 4 veces lo mismo, pero creo que merece la pena en tanto que maximizamos el uso de las redes sociales y que hacemos realmente un uso adecuado. No podemos pensar que Facebook es igual que LinkedIn o que LinkedIn es igual que Instagram, porque no lo son. De hecho, no creo que nadie realmente las use, las 4 redes sociales, de una forma igualitaria, y nosotros, como creadores de contenido, y si queremos liderar esa comunicación en medicina intensiva, no podemos hacerlo. Por supuesto, hay que tener un paraguas homogéneo. No somos una sociedad científica diferente en Instagram a LinkedIn, somos la misma, pero el contenido, el mensaje y qué mensaje damos no tiene por qué ser el mismo. Y tampoco tenemos por qué obviar el refuerzo del mensaje. Nosotros, cuando hacemos lo que es la política de contenidos mensual y hacemos un orden, no siempre tenemos que dar lo mismo el mismo día a la misma hora. El refuerzo del mensaje es también una herramienta que se puede jugar a nuestro favor, sin llegar a ser pesado, pero no tenemos también que dar por hecho que todo el mundo nos sigue en todas las redes sociales. Y el mismo contenido pues tiene desarrollos diferentes. Todos sabemos que en Twitter se puede hacer un hilo, en Instagram no podemos hacer un hilo, en Facebook se pueden meter encuestas, es decir, no todos tenemos los mismos desarrollos y hay que aprovechar cada uno lo mejor que se pueda. Lo que sí, ya estoy terminando, nosotros nos planteamos también el reto de poder viralizar. Se puede, siendo una sociedad médica o en este caso una sociedad médica pequeña y con una red de intensivistas pues realmente no muy alta como hemos podido, de hecho el problema que ha habido y que ha sido público durante la pandemia es que no había intensivistas suficientes en España, podemos viralizar realmente un contenido de una sociedad médica como es la medicina intensiva. Pues nosotros humildemente creemos que sí, y creemos que hemos podido hacerlo en algún momento. De hecho, nosotros lo que estamos más orgullosos es realmente de una actividad que hicimos que se llama el Aplauso UCI, que en redes sociales fue increíble y que fue pues, el 30 de abril del año pasado, se pidió a todas las UCI de España que los doctores aplaudieran a sus compañeros para mostrarle su homenaje por la ingente labor que estaban haciendo. Participaron más de 50 UCIs y el hashtag fue trending topic. Para nosotros fue una cosa pues, muy emocionante. Os voy a poner el vídeo que resume un poco todo lo que se hizo para que lo veáis. Bueno, y aquí, pues un poco hablando lo que decían también los anteriores ponentes, todo el mundo participó de este hashtag, tanto en sus cuentas privadas como en las cuentas de los hospitales, como en la cuenta de las consejerías de salud, por supuesto, la nuestra. ¿Qué pasó? Pues que realmente fue un movimiento brutal, que abrió incluso informativos de televisión en más de 5 cadenas. Para nosotros fue todo un éxito
y creemos que, bueno, pues no podemos aspirar a tener un viral como puede ser una empresa muchísimo más grande o algo que mueva a millones de personas, pero dentro de nuestras limitaciones y capacidades no tenemos por qué renunciar a nada a una viralización simplemente porque no seamos tan numerosos. Nosotros, ¿qué hemos aprendido en redes sociales durante la pandemia? Pues que somos fuente de información y referencia, tanto científica como informativa, y que no podemos negar esa realidad, que hay un deseo real por saber y entender lo que pasa. Creemos que hemos tenido un gran aumento de audiencia de personas ajenas a la medicina y que tienen ganas de saber por fuentes reales y que no tienen ganas de dejarse un poco contaminar por otro tipo de fuentes, que somos el escaparate de las unidades de cuidados intensivos, el espejo de la comunidad de intensivistas, y que tenemos que darle respuesta también a las necesidades de información que los propios intensivistas demandan. Que todos los mensajes tienen su momento y que la pandemia no resta, solo suma contenido. No vamos a dejar de explicar y de hablar de todo lo que se hace en una unidad de cuidados intensivos ajeno a la pandemia, a la COVID, como pueden ser los trasplantes o como puede ser todo el tipo de enfermos traumáticos. Que el diseño juega un papel importante. Nosotros siempre decimos que debemos acabar con el efecto póster, y es un error que comete muchísima gente, sobre todo muchísimos científicos, que es el uso inadecuado del diseño gráfico, sobre todo en los pósters de los congresos. Nosotros intentamos educarles en ese sentido y que en nuestras redes sociales se refleje. Que la audiencia es homogénea, pero también heterogénea, en el sentido de que no todos los médicos son iguales, no todos los enfermeros son iguales, no todos los profesionales de la RCP son iguales. Y que el dinamismo adquirido hay que mantenerlo, es decir, nosotros no aspiramos a tener crecimientos del 200% todos los años, pero sí aspiramos a tener un contacto y una realidad en redes sociales que nos permita crecer de forma constante y continua más allá de la pandemia. Y esa ha sido nuestra experiencia durante el último año. Espero que os haya resultado interesante y que os pueda servir de ayuda para vuestras sociedades científicas o para vuestras empresas. Voy a empezar un poco explicándoos quién es la Fundación Josep Carreras para no creernos aquí las estrellas de la liga y que todos tengáis la opción de saber qué hacemos. Uy. A ver. Vale, ahora. Bueno, nuestro trabajo principal es la leucemia, los linfomas, mieloma múltiple, síndromes mielodisplásicos, son las enfermedades malignas de la sangre o cánceres de la sangre. Os pongo un poco en contexto para que entendáis a qué tipo de población afecta y en qué números. Afecta cada año a 6.000 nuevos pacientes de leucemia, 10.000 de linfoma, 3.000 de mieloma múltiple y faltaría añadir los síndromes mielodisplásicos y otras enfermedades malignas de la sangre. La leucemia es el cáncer infantil más frecuente, supone el 30% de todos los cánceres en edad pediátrica y aunque los índices siguen mejorando, siguen siendo no perfectos. Para nosotros la definición de un índice perfecto sería el 100% de curación en todos los casos. Actualmente tenemos el 80% de curación en niños y el 50% en pacientes. Sigue habiendo mucho margen de mejora. Y a pesar de que en algunos subtipos de leucemias, linfomas o en algunos subtipos de síndromes o mielomas sí que tenemos mejores índices, bueno, como hemos dicho, nuestro objetivo es el 100% en todos los casos y para todos los pacientes. Algo que la población general no sabe es que para poder curar a estos pacientes, algo que se necesita es un trasplante de médula ósea. Y dentro de que no se sabe tanto sobre el trasplante de médula ósea, se sabe aún menos que solo 1 de cada 4 pacientes dispone de un donante familiar compatible, es decir, el 75% de los pacientes que van a trasplante dependen de un donante anónimo que se encuentra a través del registro de donantes. ¿Cómo se creó la Fundación Josep Carreras? Pues la Fundación Josep Carreras se creó a través de Josep Carreras, que es un grandísimo tenor que fue diagnosticado de leucemia en el momento más álgido de su carrera. Él recibió el tratamiento y cuando se curó, decidió devolver todo lo que había recibido de la sociedad y de la sociedad científica a través de crear esta fundación. La fundación lleva ya más de 30 años intentando pues, que la leucemia y otras enfermedades de la sangre sean una enfermedad 100% curable y os explico un poco los programas en los que trabajamos. El primer programa que se creó fue el registro de donantes de médula ósea, el REDMO,
que se lleva conjuntamente con las comunidades autónomas y con la Organización Nacional de Trasplantes. En cuanto a investigación científica, disponemos de diferentes campus. El principal es el campus que está en Badalona, que es el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, y tenemos pisos de acogida en Barcelona, tenemos 6 que están cerca de los principales hospitales en Barcelona. Y por último, la orientación al paciente, que veréis que es uno de los grandes pesos que utilizamos nuestras redes sociales para ello. Entonces os dejo por aquí todas nuestras redes sociales, también os dejo mi email por si queréis consultar dudas o no nos da tiempo luego, que estaré encantada de responderlas todas, y lo mismo por nuestras redes sociales. Entonces, ¿cuáles son nuestros números en redes sociales? Facebook es nuestra gran red social en cuanto a número de seguidores. Tenemos 257.000 seguidores y sigue subiendo. Hacemos una media de 15 publicaciones por semana, 60.000 interacciones y más de 1 millón en cuanto a alcance. Instagram es nuestra red social cohete, como me gusta a mí llamarla, porque no ha parado de crecer. Yo entré en la fundación hace casi 2 años, no llegábamos a 40.000 seguidores y ahora tenemos más de 140.000 seguidores. Por lo tanto, el crecimiento es exponencial. Actualmente estamos en un crecimiento de 10.000 seguidores mensuales. Sabemos que este crecimiento no se puede mantener, pero vamos a aprovechar la ola el máximo de tiempo posible, vamos a seguir creciendo. Hacemos una media de publicaciones, unas 10-15 cada semana, y luego creamos muchísimo contenido en Stories. Todavía no hemos dado el paso de lanzarnos a los Reels, es algo que tenemos pendiente, y sí que procuramos hacer directos e intentamos hacer pues 2 o 3 directos mensuales. Las interacciones son más bajas que en Facebook, pero el alcance es más alto. El alcance en Instagram también tenemos que tener en cuenta que en Instagram los seguidores no solo siguen cuentas, sino que también pueden seguir hashtags, y utilizando correctamente el uso de haciendo un buen uso de los hashtags, se pueden conseguir más interacciones y más alcance. Luego tenemos 3 redes sociales así más pequeñitas. Twitter es una red social en la que estamos bastante estancados. Luego tenemos LinkedIn, que es nuestro nuevo proyecto del 2021, donde estamos consiguiendo un buen crecimiento, no tanto como en Instagram, pero bueno, cada mes ganamos 80 seguidores nuevos, así que estamos contentos. Y YouTube, a pesar de que nadie lo utiliza como una red social y nosotros tampoco, es una red social, así que merece la mención aquí. En cuanto a qué tipo de contenido tenemos nosotros en las redes sociales, tenemos testimonios de pacientes. Este es el tipo de contenido para Facebook y para Instagram. Sería diferente en el caso de Twitter y de LinkedIn, y YouTube funciona aparte porque lo utilizamos a modo de biblioteca. Pero bueno, en Facebook y en Instagram es bastante parecido. Tenemos el 25% de nuestro contenido son testimonios de pacientes, que al final es el público al que queremos llegar, al que queremos dar ánimos y al que queremos apoyar durante el proceso de la enfermedad. Después tenemos también testimonios de donantes e información sobre la donación de médula ósea, que sería pues también otro bloque bastante grande, que nosotros lo separamos en 2 porque diferenciamos lo que es información como tal a un testimonio de un donante. Los testimonios nos van muy bien para acabar con bulos o con mitos sobre la donación de médula ósea. No te vas a quedar paralítico, no pones en riesgo tu vida, está todo perfectamente controlado. Y bueno, hay mucho miedo y mucho desconocimiento, porque al final nos han llegado a preguntar si tienen que donar más de una costilla, cuando no entendemos por qué está relacionado con las costillas, pero bueno, es cuestión de entender a nuestro público, ¿no? Por otro lado, hablamos de investigación, ya no solo investigación, sino también solventar dudas sobre la enfermedad, nuevos tratamientos, nuevas líneas de investigación que se estén llevando a cabo, descubrimientos de nuestros investigadores. Actualmente contamos con más de 300 personas trabajando en el Instituto de Investigación, por lo tanto tenemos muchísimo contenido que podemos comunicar gracias a ellos. Tenemos actos benéficos. Al ser una fundación dependemos pues del apoyo de nuestros socios, de organizaciones que nos ayuden, de empresas, pero no dependemos de ayudas estatales para el crecimiento de la fundación. Por lo tanto, los actos benéficos que se organizan a favor de la fundación siempre reciben nuestra mención y nuestro agradecimiento. Y por último, las campañas, tanto de sensibilización como de captación de nuevos socios, de retos económicos. Hay de diferentes tipos, pero bueno, todas son comunicadas en nuestras redes sociales y son metidas dentro de la estrategia y del momento del calendario en la que nos encontramos en el año.
¿Cuál es el objetivo en las redes sociales en general? El objetivo es crear conversación, no queremos una conversación unidireccional como podría estar haciendo yo ahora, sino lo que queremos es crear esta interacción con el usuario. Queremos crear que quieran hablarnos, que quieran escribirnos, que cuenten con nosotros. ¿Y cómo conseguimos esto? Esto lo veremos reflejado sobre todo en nuestro engagement, en la capacidad que tenemos nosotros de atraer esa comunicación hacia nuestras publicaciones. Este es un estudio que hizo Later, que es una plataforma que te permite programar los posts en diferentes redes sociales, parecida a HotSuite, pero además a mí lo que me gusta mucho de Later es su blog. Si sois hábiles con el inglés, os recomiendo apuntaros a su newsletter e ir leyendo los artículos y creo que es muy interesante. Además, este estudio especial que hicieron de influencers es muy interesante. Nosotros, dentro de los influencers, en Instagram estaríamos dentro de la categoría Mid, que es entre 100.000 y 500.000, y nuestro engagement debería ser entre 1,6 y 1,5. Otra herramienta que utilizamos mucho para mirar cómo estamos creciendo, si lo estamos haciendo bien o mal, es Social Blade, que te da tu engagement rate, y nosotros, bueno, pues estamos en el 2%, que si volvemos a la anterior veremos que estamos por encima de lo que deberíamos, así que estamos muy contentos porque tenemos más seguidores y en cambio mantenemos el engagement del grupo anterior, así que esto está muy bien. Y bueno, nos ponen una B, que en Estados Unidos eso es un notable, así que también muy contentos. Entonces, me gustaría acabar con unos cuantos tips sobre las redes sociales, sobre cómo yo las entiendo. Lo primero es escoger tus temas de conversación. No todos podemos hablar de todos los temas. Es importante definir nuestros valores. Si eres una marca, si eres una fundación, te los darán definidos. Y es importante que escojas los temas acorde a ellos. Definir tu estilo y tu tono. Como decían en las ponencias anteriores, es importante mantener un mismo estilo y un mismo tono en la comunicación. No todas las redes sociales necesitan un mismo tono, no todos los momentos necesitan el mismo tono y el lenguaje debe de adaptarse a cada red social. Trabajar con el calendario, no únicamente con el calendario para planificar, sino también para apuntarte a aquellos días nacionales, internacionales, intergalácticos, porque cada vez nos ponen nombres más raros a los días nacionales, pues adaptarnos a aquellos que nos puedan ser de utilidad, de los que podamos sacar provecho, mirar nuevas oportunidades, nuevos públicos. Al final, cuando trabajamos con hashtags, los hashtags en los que nosotros somos la principal cuenta que comunica en ese hashtag, los que siguen ese hashtag ya nos conocen, pero imaginemos que se nos ocurre una campaña para el Día Mundial de la Croqueta. Pues seguramente llegaremos a seguidores que no teníamos. Entonces, bueno, el Día Mundial de la Croqueta quizá no es el mejor ejemplo, pero siempre se puede llegar a buscar la manera de entrar en algunos hashtags y en algunos temas para simplemente hacer una pincelada e intentar conseguir nuevos seguidores. Entiende a tu público y adáptate. Esto especialmente a nivel de investigación. Por ejemplo, nuestros mayores seguidores no son científicos, no son investigadores. Nosotros tenemos pacientes, tenemos familiares, quieren entender qué hacen los investigadores, pero no se lo podemos comunicar como en un paper científico. Debemos llegar a expresarlo de tal manera que esto sea viable para ellos. Interaccionar al máximo, no únicamente dentro de nuestras publicaciones, sino ir a las publicaciones de nuestros seguidores, dejarles comentarios, dejar likes, interactuar con otras cuentas, por ejemplo, pues con la ONT, mirar sus posts, entrar en los debates, comentar algo y que nos dejen un comentario y volver a comentar. Es importante el trabajo de interaccionar, ya no solo crear contenido, sino estar en las redes sociales y dedicar un tiempo diario a estar allí, como haríamos en nuestras cuentas personales, de ir al post de un amigo y ponerle un like, un comentario, entrar en un sorteo. Bueno, pues lo importante es no ser unidireccionales, sino crear conversación. Todos los mensajes y comentarios son importantes, todos deben ser leídos y bueno, luego ya dependiendo del contenido, pues lo contestas o le pones un like o un corazón, no cuesta tanto tiempo y es parte del trabajo en las redes sociales. Luego, la realidad no es perfecta y menos la de los pacientes con cáncer. No intentemos hacerlo todo bonito, no intentemos hacerlo todo artificial, consigamos que la realidad se vea. Sí que es verdad que las redes sociales nos exigen
esa perfección, ese bonito, pero no perdamos la realidad de vista, no intentemos ponerlo todo de color de rosa y dejemos que se vea la realidad. Entiende y aprovecha las ventajas del algoritmo. Si no entiendes el algoritmo y no lo pones de tu parte, no conseguirás crecer en las redes sociales. Es un trabajo, es difícil, pero es importante porque si no el crecimiento no está asegurado. Y por último, cree en tu trabajo, cree en lo que comunicas, en lo que intentas vender, ya seas una marca, una fundación, un influencer, una marca propia, no importa. Si tú no crees en lo que estás comunicando, no lo vas a saber comunicar bien. Por lo tanto, creo que es muy importante creer en lo que uno mismo hace. Os vuelvo a dejar aquí las redes sociales de la Fundación por si queréis seguirnos, os animo a seguirnos. Espero no defraudaros con nuestro contenido y con todo lo que estamos preparando, que además dentro de poco es la Semana contra la Leucemia y estamos preparando muchísimas cosas que os animo a participar en ellas y a informaros porque creo que os van a gustar. Y ya está, muchísimas gracias y paso el turno al siguiente y si tenéis dudas las resolvemos después. Bueno, me voy a presentar un poquito. Voy a ser breve porque por lo que veo vamos con el horario un poco pillado. Como bien me han presentado, me llamo Alejandro, soy trasplantado renal, llevo casi 10 años trasplantado, haré el 6 de junio esos 10 años. Nadie lo ha dicho, ¿no? Pero yo estoy casado y tengo 2 niños y lo digo porque uno fue antes del trasplante y tengo una niña de 7 años después del trasplante, ¿vale? Estoy comentando todo lo que en mi presentación porque la Asociación de Deporte y Trasplante España, la cual soy vocal en la Junta Directiva y soy responsable de las redes sociales, sobre todo vamos al testimonio de los trasplantados haciendo deporte. Es lo que nosotros hacemos en las redes sociales, ¿no? Yo lo pasé muy mal, el tema de la diálisis peritoneal, y después del trasplante, pues la segunda oportunidad que me dio el Sistema Nacional de Salud, la ONT, los médicos, los enfermeros, que ayer fue su día y felicito aunque sea, es muy, muy, muy importante para mí dar las gracias, antes de hablar de la asociación de esto, a mi donante, a los donantes, a la familia de los donantes, a esa familia que dijeron sí a la donación, a esa familia que cuando muere una persona son capaces de dar vida, ¿no? Donar es dar vida y yo soy testimonio de ello, ¿no? A mí me cambió la vida el trasplante y gracias al trasplante y al deporte, pues estoy vivo, ¿no? Voy a comentar un poquito mi relación deporte y trasplante, porque la asociación a la que pertenezco, pues eso es Deporte y Trasplante España. Nosotros, el hecho del deporte en el trasplantado es algo tan importante que nosotros siempre decimos lo mismo. Si hay algún médico por aquí, y si no se lo decide parte de nosotros, que la primera receta que tiene que dar a los trasplantados es hacer deporte, ejercicio físico, caminar, bicicleta, todo adaptado a cada persona, si una persona más mayor o una persona más joven, ¿vale? Porque tanto en el plano físico como el plano psicológico es importantísimo, ¿vale? Yo, antes del trasplante, era una persona deportista, jugaba fútbol y demás. Y después del trasplante, a los 3 años de estar trasplantado, pues me marqué un reto. Un reto de acabar un triatlón. El que no conozca, es una disciplina deportiva que une la natación, la bicicleta y después el correr. Entonces, hice mi primer triatlón después de 3 años trasplantado
el 8 de junio del 2014 y ya he hecho algunos más, ¿no? Y ahora me estoy preparando para un poquito más distancia. Voy a poner ya lo que se trata el hecho de las redes sociales de la asociación, pero quería comentar por último, de parte mía, ¿vale?, que los testimonios de personas trasplantadas es lo que más llega. El mensaje, el más importante es las personas trasplantadas, el testimonio que es. Por ejemplo, a ver, el mío, yo conozco mucha gente trasplantada y hay que intentar que llegue ese mensaje, ¿vale? No me voy a compartir pantalla y voy a explicar un poquito rápidamente. Aquí. Me decís si se ve, ¿vale? Se está cargando, creo. Está en ello, sí. Está en ello, ¿no? Vale. Perdonadme que a lo mejor yo me emocione al hablar de estas cosas porque para un trasplantado que se hable de divulgación de la donación de órganos, de todas las redes sociales, para nosotros es muy importante porque hay gente que está en diálisis, en lista de espera, gente que no se puede trasplantar, como un compañero mío que está en diálisis, y que todos los testimonios de gente que cuida bien el órgano, que hace deporte, que va a esto, a mí, por ejemplo, me emociona mucho, porque... no sé si... Bueno, voy a las redes sociales. Era dar mi testimonio porque de eso se trata Deporte y Trasplante España. Y nosotros, la Asociación de Deporte y Trasplante España, es una organización, voy a contar un poquito de qué se trata, sin ánimo de lucro, ¿vale? Y sobre todo es concienciar a la sociedad sobre la importancia de la donación de órganos, médula ósea, sangre, tejido, y transmitir un mensaje de esperanza a todas las personas que están pasando por una enfermedad y requieren un trasplante. Fomentamos la donación de órganos, promocionar la salud y el deporte en personas trasplantadas, en diálisis. Y nuestro lema, ¿vale?, si lo veis por ahí en las redes sociales y demás, es trasplante más deporte igual a vida. Esas dos... para ser miembro de nuestra asociación, ahí lo veis, personas trasplantadas, sus familias, personas que esperan un trasplante, en diálisis, familiares de aquellos que son donantes, los donantes vivos y sus familias, médicos, enfermeras, personas sanitarios, todo el mundo involucrado en la donación de órganos. Personas no trasplantadas, toda la persona que quiera fomentar la donación de órganos entra dentro de nuestra asociación. La base principal, ya lo explico un poquito, pero lo que queremos transmitir es que no hay mayor regalo que la segunda oportunidad de vida que tenemos los trasplantados, ¿no? Entonces, nosotros, es muy importante para nosotros, los trasplantados, agradecer la gran ayuda que representa la donación, ¿no? Y lo importante, como he dicho antes, de mantenerse sano, cuidar al órgano donado y una forma importante es haciendo deporte, como lo explicaba antes. Principalmente publicamos en redes sociales noticias de trasplante, cogemos información de la ONT, de compañeros trasplantados de otros países como Uruguay, que son Deporte y Trasplante Uruguay, México, tienen ¿vale?, esas asociaciones hermanas. Damos en nuestras redes sociales testimonio de deportistas trasplantados con entrevistas, que eso llega mucho a las personas. También en nuestras redes ponemos pruebas normales, ponéis entre comillas pruebas normales, que vamos los deportistas trasplantados porque, por ejemplo, hicimos la Titan de La Mancha, que es una prueba ciclista en Alcázar, y fuimos 15 trasplantados a hacer 112 kilómetros en bicicleta de montaña. Entonces, allí fuimos la asociación
como he dicho, 15 de nosotros divulgando la donación de órganos, ¿no? Y después tenemos nuestras propias pruebas deportivas, como son los Juegos Nacionales de Trasplantados, los Juegos Europeos e Internacionales. Este año, con la pandemia, los Juegos Nacionales de Trasplantados los hemos hecho virtuales y se trataba de recorrer todos los Juegos Nacionales que hemos tenido los últimos 10 años, el recorrido entre, un ejemplo, entre Pamplona, que fue los primeros, y Málaga, 900 kilómetros. Pues los trasplantados, andando, corriendo, en bicicleta, aportábamos kilómetros y los poníamos en las redes sociales. Ahí he puesto un poquito imágenes, ¿vale? Como veis, tenemos un equipo de fútbol de trasplantados de España, que la gente se queda un poco sorprendida, y existe el equipo de trasplantados de España. A nivel de nacionales lo he comentado, a nivel de mundial tuvimos la gran suerte de tener los mundiales de trasplantados en Málaga en el 2017, y con esto de la pandemia lo que hemos hecho también en las redes sociales es hacer muchos Zoom, muchas quedadas virtuales, y cada uno pues con su bicicleta, y nos animábamos unos a otros, ¿no? Ahora vienen los Juegos Mundiales de Trasplantados, que iban a ser en Houston y se han suspendido, pero lo han puesto virtuales. Vamos a completar la vuelta al mundo. Cada uno hace 5 kilómetros anyway, o sea, como quieras. Y aquí ahora quiero resaltar que, aunque nosotros somos trasplantados, hay una superación en cada uno de nosotros. Yo siempre digo lo mismo. Aquí en la imagen que veis hay gente que corre muchísimo. Aquí abajo a la derecha hay 2 trasplantados campeones del mundo de petanca, que cada uno el deporte lo puede hacer de la manera que él le venga bien, ¿no? Y la verdad que nada más, voy a poner estas son las redes sociales que utiliza la asociación. Tenemos una web, el Facebook, el Instagram, el Twitter, YouTube, y tenemos una app de Deporte y Trasplante de España. Yo no llevo todas las redes. Tenemos a una persona encargada de la web de Deporte y Trasplante España, que es Noelia Ortega. Facebook lo lleva una madre de donantes, llamada Pepi Borges. Y ya después Instagram y Twitter, pues sí me encargo yo. El contenido que volcamos, pues es diferente, ¿no? La web es muchas noticias, está todo englobado en la web, ¿no? Después el Facebook son noticias de trasplantados, noticias de deporte, y ya está. Y quería poner la última, ya he terminado la presentación, pero nosotros también, aparte del deporte, si sale, perdón. Por ejemplo, el tema de la vacunación. Hacemos collage. No, sí, está aquí. Perdón. Ya sale. Porque tenemos que dar testimonio de todo, no solamente de los deportivos. Entonces, no quiere salir, no pasa nada. Era un collage de gente poniéndose la vacuna. Por ejemplo, yo hoy me he puesto la segunda vacuna de Moderna, ¿vale? Entonces hacemos que los trasplantados pues también estamos en las cosas, ¿no? Espero haber ayudado lo que he podido, ¿vale? Y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, yo creo que lo propio es que abramos el turno de preguntas, que le preguntamos a estos 3 ponentes cualquier cosa que queramos. Yo quiero darle las gracias a los 3. Creo que hemos intentado darle voz a todas las instituciones, a todas las organizaciones, a todos los colectivos en esta jornada, pero sin duda las asociaciones, no sé, tienen un carácter especial, y es porque
bueno, los usuarios, digamos, asociaciones como la tuya, Alejandro, por ejemplo, que lo hacéis todo vosotros, ¿no? Sois vuestros propios alimentadores de las cuentas, ¿no? O instituciones como la de Inés, como la Fundación Josep Carreras, que, bueno, son instituciones muy profesionalizadas. La verdad es que es una maravilla ver cómo lo tenéis todo estructurado, o Sergio, la tuya, que bueno, más clínica, más profesional también. Creo que la clave está en lo que decía Inés, ¿no? En las conversaciones, en tratar de hablar captar esa atención del público y ir más allá del tweet, ¿no? O del post, ir solamente a eso, ¿no? Tratar de hacer conversaciones. No sé si alguien tiene alguna intervención. A mí también me gustaría daros las gracias a los tres ponentes y a mí me gustaría preguntarte, Sergio, respecto a la Semicio, durante esta época de pandemia, ¿cómo ha sido? Porque supongo que con la gran información y todos los contenidos que habéis tenido que trabajar durante esta época, ¿cómo ha sido la conexión a nivel hospitalario? Es decir, vosotros iréis generando vuestros contenidos, pero a nivel hospitalario, para poder integrar toda la información, ¿cómo ha sido ese canal de comunicación con los hospitales? Bueno, el canal realmente se hace con los jefes de servicio, porque aquí hay un caos, realmente es bastante complejo porque burocráticamente y administrativamente no es tan sencillo. Si queremos coordinar todo el mundo, habría que hacer una coordinación incluso de las consejerías, por lo cual es bastante difícil. Pero si se hace con las unidades de servicio, lo que se hace es que todos los jefes de las UCIs de todos los hospitales de España tienen la capacidad de mandarnos a nosotros directamente la información que quieren dar, ya sea porque necesiten una oferta de empleo que para eso, por ejemplo, tenemos LinkedIn sobre todo, o porque quieran compartir algún tipo de impacto en prensa regional o local, o quieran hacer cualquier tipo de presencia, de acto. Es decir, luego también tenemos los grupos de trabajo que integran a los propios médicos. Entonces, por ejemplo, hicimos una campaña por el uso del tranexámico en accidentes de carretera en plena pandemia. Entonces, bueno, pues un poco es muy difícil, pero se hace a través de los jefes de las UCIs. Sí, yo creo que es importante centralizarlo, como tú dices, que aunque sea difícil, ¿no? Pero para poder concretar los mensajes y que llegue más a nivel profesional y también a nivel, por supuesto, a nivel poblacional, ¿no? Sí, además es que aquí un poco lo que hablamos también con otros ponentes, lo que hablan otros ponentes, los límites de nuestra naturaleza quedan un poco difusos y difuminados, porque nosotros somos una sociedad científica y representamos en este caso a todos los intensivistas, pero el uso que hacemos de redes sociales y sobre todo la demanda que nos hacen los propios usuarios en nuestras redes sociales no es solamente de contenido científico. A veces es casi como un contenido sindical o casi como un polo de información casi cercano al ministerio. Por lo tanto, tenemos que saber dar todo lo que se nos pide, más allá incluso de lo que sería nuestra función. Y a veces somos incluso una oficina de información, es decir, nosotros somos redes sociales, no somos la secretaría de la sociedad, pero nos están pidiendo todo tipo de información y tenemos que estar preparados para eso. O nos están demandando una acción o una respuesta por parte de la sociedad científica a situaciones que están viviendo intensivistas en España que no son adecuadas y que también tenemos que saber dar una respuesta en cuanto a redes sociales, lo cual es a veces hilar demasiado fino, pero tenemos que hacerlo. Yo creo que es importante que el equipo de comunicación de las sociedades también tenga presencia en otras sociedades. Por ejemplo, yo pertenezco a la Sociedad Española de Cirugía y sí que es verdad que la parte de comunicación se está trabajando ahora, pero yo creo que es importante, al ver tu presentación, tener un equipo de comunicación en las sociedades para centralizarlo un poco y dar los mensajes, ¿no?, a los profesionales. Sí, nosotros tenemos, yo lo llamo mi comité científico, y es que yo tengo todo lo que se publica en cuanto a contenido científico pasa por dos filtros, porque por supuesto nosotros como periodistas intentamos no meter la pata, eso es algo que cualquiera es comprensible, pero yo no soy intensivista y no tengo por qué tener todo el conocimiento científico de todo lo que se hace. Entonces yo tengo siempre dos filtros.
y eso nos permite publicar todo con bastante certidumbre, por lo menos. Y creo que es lo que aconsejamos para evitar crisis, sobre todo crisis de comunicación, que son muy sencillas de tener y sobre todo en la mayoría de los casos muy evitables. Muchas gracias por tu intervención. Tenemos una pregunta de Yasinka y también Jorge Jiménez ha levantado la mano por este orden. ¿Me escuchan, verdad? Perfecta, perfectamente. Yo tengo una pregunta, ¿no? Yo estoy empezando a utilizar mucho las redes sociales, pero me he conseguido en oportunidades que, bueno, se hace mención a una publicación científica. Cuando tiendo a buscarla para ver de dónde está publicada y todo aquello, a veces la consigo, a veces no la consigo. Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguna metodología, algún formato para hacer mención de las fuentes dentro de las redes sociales? Porque sabemos que en los trabajos científicos, bueno, en los universitarios tenemos las reglas APA, pero a nivel de redes sociales, ¿hay algún formato en particular? El link a la publicación no se me ocurre otro a mí personalmente. Ah, ok, perfecto. Vale, No sé gracias, si era mi otro... pregunta. No sé. Y el otro elemento que quería mencionar es que, bueno, efectivamente, que se me olvidó comentarlo anteriormente, es que efectivamente la información genera expectativas. Yo lo digo por mi experiencia, en el sentido de que mi madre está esperando trasplante renal. Como sigo mucho las redes sociales de la ONT, claro, cuando tú llegas ya la han llamado en 3 oportunidades para ser trasplantada y no ha sido posible. Pero cuando tú llegas al sistema, tú llegas ya con una expectativa. En mi caso, ha sido muy satisfactoria porque tú dices, bueno, lo que publica la ONT se lleva a cabo, porque yo lo he visto en el proceso en vivo. Eso era otra cosa que quería mencionar. Jorge Jiménez también tiene levantado la mano. Buenas a todos. Nada, lo primero agradeceros la ponencia porque la verdad creo que ha sido muy interesante. Y nada, yo os quería preguntar, bueno, un poco repetitivo, también lo pregunté ayer a los coordinadores, que cómo veis el formato podcast en las asociaciones para difundir todo el tipo de la información. Y luego también otra pregunta a ti específica, Alejandro. Has comentado que al final las redes sociales las lleváis vosotros mismos, que sois trasplantados al final. Quería preguntarte si tenéis algún tipo de formación periodística o vais aprendiendo poco a poco y conforme vais utilizando las redes sociales. Muchas gracias. Pues Alejandro creo que tuvo el primero por alusión. Vale. Pues nos vamos formando poco a poco. La verdad que no somos profesionales de la comunicación, pero nosotros somos, siempre os digo, somos muy sencillos, intentamos ser sencillos. Es testimonio y proyectar testimonio de deportistas trasplantados, vivencias y experiencias de los deportistas que hacen deporte. Entonces, esa es nuestra forma de utilizar las redes sociales y de proyectar esa información. Formación, tenemos que formarnos todos constantemente, creo yo, y a nosotros nos hace falta mucha formación. No sé si te he contestado muy bien a la pregunta o no, la verdad. Yo no sé, Inés y Sergio, si vosotros usáis el formato podcast para divulgar. Pues nosotros actualmente no tenemos formato podcast. Podríamos decir que los directos los podríamos convertir en podcast porque generalmente al final es una conversación entre 2 personas. La verdad es que nosotros actualmente el departamento de comunicación se nos está quedando pequeño para todas las redes sociales que existen y todo lo que queremos llegar a hacer. Pero sí que es un proyecto que tenemos pendiente y que está en marcha. De momento esto es todo lo que puedo contar hasta ahora. Nosotros no tenemos podcast y no está previsto. Lo que hacemos es tenemos en la web todos los seminarios, todas las ponencias de todas las mesas redondas que ha hecho la sociedad durante el último año. Por lo tanto, todo el contenido científico está disponible y todos los socios tienen todo el contenido científico también por escrito, por lo que realmente no sería necesario hacer un podcast. Bueno, tenemos también... Perdón. Gema. Sí. Adelante, Gema. Mira, yo también quería contestarle un poco a Jorge la pregunta que ha hecho sobre el podcast.
Yo llevo nada, un mes y una semana si llega en DTI, que es una fundación que va más orientada a los médicos a nivel internacional, no solo aquí en España, pero sí que es verdad que dentro de, bueno, a raíz de mi entrada en DTI, sí que es verdad que el tema podcast es algo que hemos puesto sobre la mesa y que nos estamos planteando seriamente hacer. No dirigido a pacientes, pero sí que es verdad que hay una parte de formación que creo que muchas fundaciones y organizaciones relacionados en la donación sí que tenemos muchas formaciones y sí que ofrece la posibilidad de hacer un podcast. Pues Gemma, muchas gracias por responderme también la pregunta. No, de nada. Y bueno, no sé si alguien más quiere contestarle a Jorge, si no, hago mi pregunta. Adelante. Vale, bueno, mi pregunta era un poco para Inés, porque me ha sorprendido mucho el gran crecimiento en redes sociales que han tenido en la fundación, ¿no? Y sí que es un reto que como directora de marketing yo me planteo que DTI consiga, a lo mejor no tanto incremento como Inés ha comentado, pero sí que darle este empujón, y me gustaría saber un poquito cómo lo ha hecho, ¿no? ¿Qué estrategia usaron? Si ha sido simplemente un tráfico orgánico, si también han colaborado con alguna agencia de comunicación. Bueno, que me contase así un poquito. Nosotros como tal no hemos colaborado con ninguna agencia de comunicación exclusivamente para redes, y que es verdad que cuando hacemos las campañas de captación o de recaudación de fondos anuales sí que contratamos a una agencia de comunicación, pero nos crean el contenido y luego nosotros lo utilizamos en redes a nuestro parecer. Lo que sí que hemos hecho son colaboraciones con influencers. Desde la Fundación, toda colaboración se hace de manera gratuita por su parte, es como un RSC o un voluntariado para los influencers, y al final para ellos también es un win-win. Ellos dan una imagen solidaria en sus redes sociales, dan a conocer algo que afecta a muchísimas personas, y para nosotros nos dan una visibilidad en unos seguidores que quizá no tendríamos. Nuestro crecimiento principal se ha visto en el cambio de tener una persona 8 horas, que soy yo, en las redes sociales. Se nota muchísimo el cambio cuando es una persona que hace otros trabajos a cuando tienes una única persona que puede pensar una estrategia, que puede dedicar horas. Como os he dicho, crear interacción en las redes sociales es un trabajo muy importante, y si tienes que hacerte cargo de 20.000 cosas, no puedes estar con el móvil en la mano poniendo likes. A mí es algo que me costó explicarlo al principio, que yo necesitaba mi rato de dar likes a otras publicaciones si queríamos crecer la fundación. Estando atentos a los hashtags, a las menciones, a los comentarios, nos damos cuenta de diferentes oportunidades. Por ejemplo, nosotros en 140.000 seguidores, yo no puedo saber qué personalidades o qué influencers o qué creadores de contenidos o qué marcas nos siguen. Tendría que revisarlo uno a uno o contratar a alguien para que lo hiciese. Entonces, mi manera de averiguarlo es ver quién nos pone comentarios, quién nos deja likes, quién nos etiqueta, y de esta manera pues nos hemos dado cuenta de que habían personalidades que estaban implicadas en nuestra causa y que quizá no lo sabíamos. Creando conversación con ellos se llegan a acuerdos de comunicación y consigues nuevas oportunidades que si te dedicaras a únicamente crear contenido no las podrías detectar. Entonces, mi recomendación es: encuentra tus temas, encuentra realmente qué es lo que quieres comunicar y a quién, y encuentra qué les gusta. Escucha mucho, no solo escuchar a la pregunta que tú hagas, pero mira cómo interactúan con las diferentes publicaciones. Nosotros tenemos claro qué tipo de publicaciones gustan más, pero también tenemos las que hay que publicar sí o sí, aunque no gusten. Pero sí que es verdad que hay publicaciones que las puedes publicar de diferentes maneras. Entonces, adecuar el lenguaje y el idioma, la manera en la que expresas las cosas, te puede ayudar muchísimo. Espero haber resuelto la pregunta así un poco. Sí, muchísimas gracias. De nada. Yo creo que es importante profesionalizar la comunicación. Yo que pertenezco a ese ámbito, he visto cómo del mass media al social media hemos pasado y hemos acelerado en esta última década,
y estoy en una facultad de comunicación y veo como todavía se sigue teniendo mucha presencia, ¿no? Lo antiguo, la radio, la prensa, la televisión, pero no nos damos cuenta de que la comunicación institucional es algo que hay que profesionalizar y que, como tú bien has dicho, Inés, son 8 horas la que tiene que estar una persona dedicada permanentemente a las redes sociales y mucha gente lo banaliza y cree que es simplemente, bueno, pues chateas un poco, posteas lo que sea y ya las llevas para adelante, ¿no? Y es un poco lo que ayer se ponía encima de la mesa en las coordinaciones. Las coordinaciones son equipos pequeños con otras responsabilidades y la de atender a la gente, la de llevar las redes sociales es una carga más que por culpa de ese volumen puede quedar relegada y no abordarse de forma correcta, ¿no? Y es eso, la importancia de profesionalizarlo. Tenemos otra pregunta. Equipo Médula. Hola, buenos días a todos. Aquí seguimos, que sigue siendo preciosa la ponencia y bueno, pues un saludo a todos. Sé que estamos hablando de redes sociales, pero el impacto que causa un spot publicitario tipo DGT todos los años, cuando van a ser las vacaciones de verano, esos accidentes de tráfico que te ponen para que conduzcas con tranquilidad, ese tipo de spot cortitos, ¿no nos darían también algo de ayuda publicitaria, algo de... Es que no se suelen utilizar nunca en donación. Te puedo responder yo y luego le dejo por favor. Dinero. Son carísimos. Vale, ya está. Y además ese tipo de mensaje, aparte de caro, porque es espacio que compras en medios de comunicación de mucho impacto, ya se está empezando a quedar caduco, ¿no? Y es en las redes sociales donde realmente hay que hacer esa inversión. Una cosa es como, por ejemplo, ha hecho la Fundación Josep Carrera, una cosa es el contenido impactante y luego está cómo lo llevas a cabo, ¿no? Ellos, por ejemplo, hicieron un spot, una campaña realmente, el de Un Match por una Vida, que es un contenido muy impactante. Y claro, tú ese contenido lo puedes poner te puede funcionar en Prime Time, en Telecinco o en Antena 3, que te cuesta un dineral, pero igual lo usas en otros medios y te llega también, ¿no? Pero bueno, la televisión es carísima. Me ha quedado claro. Me cuelo un momentito solo para añadir. Claro, no. Hola, muy buenas. Hola. Todas las campañas 360 funcionan estupendamente. O sea, sería ideal que todas las campañas duraran mucho tiempo, fueran maravillosas, producidas por una agencia, estuviesen en todos los medios, tele, radio, todo adaptado al diferente medio. Incluso, oye, ¿por qué no un documental en Netflix sobre el tema de la campaña? Sería estupendo, pero claro, hay que contar con la realidad. Nosotros sí que hacemos una campaña anual que llevamos a tele con un spot que normalmente se utiliza durante 2 años, pero ese mismo spot al final en tele tú tienes 30 segundos de pase. Nosotros normalmente tenemos el spot de 30 segundos para tele, pero también tenemos uno de 1 minuto o incluso un poco más, que al final es el que acaba en redes sociales. En redes sociales tenemos la capacidad de no solo compartir un spot, sino también pues entrar en los testimonios que aparecen en el spot, contar testimonios parecidos, que es un poco lo que se hizo con la campaña de Un Match por una Vida. Estaba el spot de televisión, estaba la versión corta, estaba la versión larga, teníamos una versión de 3 minutos, que de verdad os recomiendo mirarla a todos, pero es que además se crearon redes sociales ad hoc para esta campaña, se compartieron también desde la campaña de la ONT, desde la Fundación, desde las diferentes comunidades autónomas, se crearon eventos offline, se hicieron directos, se compartieron testimonios de donantes, testimonios de pacientes. Al final, no todo funciona por un post o un story o un directo o un spot, sino que tenemos que pensar en 360 y que en cada medio adaptemos el contenido a las necesidades y también a las capacidades. Que yo antes he dicho una persona 8 horas al día en redes sociales, pero si tuviésemos una persona 12 horas al día, 7 días a la semana, creceríamos mucho más. O sea, las redes sociales tú les das 5 y te piden 6. Y cuando consigues darles 6 ya te están pidiendo 8. Y es un poco no paran de crecer. O sea, yo lo digo siempre, yo podría no dormir y seguiríamos creciendo mucho más rápido. Lo que pasa es que, bueno, al final tú tienes que poner un ritmo y tienes que cerrar el fin de semana o los días que hagas de descanso, porque
son adictivas y tanto para el profesional como para el usuario. Y yo a veces creo que hay que hacer pausas de redes sociales y desintoxicaciones y me dedico a ello. O sea que... Vale, Terapia. genial, muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más, los asistentes? ¿Podéis hacerla por el chat o levantar los micrófonos? Bueno, pues yo creo que ha sido pues, una sesión muy enriquecedora. Nos habéis dado muchas ideas de cómo podemos trabajar las redes sociales. Yo creo que tanto a nivel de profesional, de punto de vista de comunicación, como a nivel sanitario, ¿no? Tener unas nociones básicas también de cómo trabajar las distintas redes, los distintos ámbitos. Y bueno, yo creo que vamos a ir finalizando la sesión. Para ello voy a dar paso también al doctor Ricardo Robles, coordinador de trasplantes de Murcia. Creo que está con nosotros, Ricardo. Hola, Hola, ¿qué tal? buenos días. Vamos a hacer Bien, la clausura. disculpadme que no me ha sido posible estar conectado con vosotros como me hubiese deseado y ha sido complicado porque se me ha acumulado las videoconferencias. Tengo el Congreso Europeo de Cirugía, en el cual soy miembro del Consejo y estoy propuesto como presidente de la Sociedad Europea de Cirugía y tenía que estar. Y ayer tarde hubo una reintervención de una paciente, conoce Beatriz, que llevaba 7 operaciones y la mandaron urgente y tenía el colon abierto y acabé de operar sobre las 7:30, 8 de la tarde. Entonces me fue imposible conectarme. Yo, si ya vamos a clausurar, sí quería dar las gracias a Javier y a Beatriz, porque la verdad es que sois un lujo para nosotros, para Murcia, en la organización de este tipo de reuniones, tanto la última que se hizo, que ya sea muchos años, como esta y de una gran audiencia, con una gran participación, y veo que el tiempo que llevo con vosotros con una gran discusión. Dar las gracias a los alumnos del curso y también la gracia especial a los profesores. Sabéis que en el proceso de donación pues intervienen muchos estamentos. El primero y al que hay que dar las gracias es a los donantes y a sus familias, que es lo más importante, y posteriormente a los profesionales de la donación que se dedican exclusivamente a este tipo de menesteres, desde la ONT hasta los coordinadores hospitalarios. Luego también tenemos las asociaciones de trasplantados que participan también en este proceso de donación. También a las autoridades sanitarias que facilitan este tipo de hechos y de actos. Y no menos importante es lo que yo llamo el altavoz de la donación. Nosotros los profesionales podemos hablar y transmitir, pero realmente el altavoz nuestro es la prensa y las redes sociales. Como ha dicho también Inés, pero llevando cuidado con ellas, porque ahora estamos viviendo, por ejemplo, un caso de un niño que hace un mes solicité un trasplante de médula ósea y ha saltado a las redes sociales participando políticos, alcaldes, y bueno, pues es un poco también, la gente piensa que el que va a donar la médula ósea va a ser para este niño. O sea, una serie de informaciones que hay que transmitirlas con mucho cuidado y con mucho cariño. El curso ha sido realmente espectacular. Yo lo sé porque me lo ha contado Beatriz. Y quiero dar las gracias pues, a todos los que han participado y han colaborado. Empezando por la ONT, los miembros de la ONT, María Martínez y Belén Velasco. También pues, el Jorge Tuix de la OCAT catalana, de Andalucía José Miguel Pérez, de Extremadura Elena y María Ángeles, de Canarias María Auxiliadora, y por supuesto pues los que han participado hoy en el curso, que también pues muy agradecidos que hayan podido colaborar, como David García del Gregorio Marañón, Rubén Bastida de La Verdad y José Luis Torres y Eduardo Villena de Málaga, y la última mesa redonda que sí que he podido escuchar parte de ella, pues a Inés Martín y Alessandra Carpentier de la
de la Fundación Carreras, a Sergio Cabrera de Semisiuc, los intensivos también tienen mucho que decir en esto, y luego la Asociación de Deporte como Alejandro. Yo solo quiero felicitar a Beatriz y Javier por este curso y por el otro que también quiero organizar muy recientemente, porque realmente ha sido un éxito, y que ahora que vamos a pedir los nuevos cursos para el año que viene, pues seguir trabajando en esta línea que realmente es muy fructífera y también es un altavoz de la Comunidad de Murcia para el resto de comunidades. Muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias, Beatriz. Muchas gracias a ti, Ricardo. A ti, Ricardo, por confiar en nosotros. Un placer contar con vosotros. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Pues damos por finalizado el curso. Muchas gracias, como ha dicho el doctor Robles, a todos los ponentes y a todos los alumnos. Ha sido muy enriquecedora las dos sesiones, la de ayer y la de hoy. Y hemos abierto un poco la mente, ¿no?, a las redes sociales y un poco a saber qué mensajes podemos dar, dónde los podemos dar, ¿no? Yo creo que es importante actualizarnos en este punto de las redes sociales. Así que si Javier, ¿tienes algo más que decir? Pues igual, sumarme al agradecimiento a los ponentes, que son brillantes, a los participantes que han estado ahí y que también lo son. Bueno, ya sabéis que colgaremos todas las presentaciones, porque las jornadas están bien, pero después tiene una segunda lectura y luego nos acordamos, ¿qué dijo Inés sobre tal? O me gustó como el enfoque que le dieron y luego esa posibilidad de poder acceder a ello, pues nosotros la vamos a dar, la damos, en las jornadas anteriores también lo hicimos, lo haremos llegar por correo electrónico, igual que los certificados. Y nada, pues eso, agradecer por todo el esfuerzo que habéis hecho todos. Muy bien, pues muchas gracias. Damos por clausurada la segunda jornada sobre social media y donación.